El sol matutino proyectaba largas sombras sobre la tierra oxidada del Parque Nacional Amboseli, donde las acacias se erigían como antiguos centinelas contra el infinito cielo africano. Pero en ese amanecer en particular, la habitual sinfonía del despertar de la fauna salvaje se vio interrumpida por el sonido de las hélices de un helicóptero que cortaban el aire fresco. Durante la noche se había producido una tragedia que cambiaría para siempre la vida de un pequeño elefante. Django pesaba apenas 20 kilos cuando el equipo de rescate lo encontró. Con 3 semanas de edad y la piel aún arrugada por su reciente llegada al mundo, permanecía inmóvil junto al cuerpo inerte de su madre. La magnífica matriarca que había guiado a su familia a través de innumerables estaciones secas y migraciones, había sucumbido finalmente a la sequía que había estado devastando el ecosistema durante meses. Su enorme cuerpo, que en otro tiempo había sido símbolo de fuerza y sabiduría, yacía ahora en silencio sobre el polvo rojo. El equipo del David Sheldrick Wildlife Trust trabajó con eficiencia, pero sus corazones se encogieron al acercarse al cachorro tembloroso. Los ojos de Django, aún nublados por la confusión de la juventud, se movían rápidamente entre los humanos que se acercaban y el tronco inmóvil de su madre. Su pequeña trompa, no más grande que una manguera de jardín, temblaba mientras trataba de entender por qué ella no respondía a sus llamadas desesperadas. La doctora Sarah Chen, la veterinaria jefe, se arrodilló en la tierra mientras examinaba al elefante. Su respiración era superficial y rápida, y su pequeño cuerpo estaba deshidratado por la exposición al sol abrasador. Lo más grave era que su temperatura corporal había bajado peligrosamente durante la fría noche del desierto. Los elefantes dependen totalmente de sus madres durante los primeros años de vida, no solo por la leche, sino por el calor y el confort que solo se obtiene al dormir pegado a un cuerpo enorme y amoroso. El viaje en helicóptero a la guardería de Nairobi fue la primera separación de Django de la tierra roja que había sido todo su mundo. Envuelto en mantas de emergencia, temblaba, no solo por el frío, sino por un profundo terror que ninguna criatura de 3 semanas debería experimentar jamás. El equipo de rescate se turnó para sostenerlo, tratando de proporcionarle el consuelo que le habría dado la trompa de su madre, pero sus llantos resonaban por encima del ruido del motor, crudos y desgarradores. En la guardería le esperaba una sala de cuidados intensivos especializada. Las lámparas de calor bañaban el espacio con un cálido resplandor dorado y las paredes estaban pintadas en tonos tierra relajantes. Aquí era donde los rescates más frágiles del santuario comenzaban su viaje de vuelta a la vida. La sala estaba equipada con todo lo que la ciencia veterinaria moderna podía ofrecer, desde goteros intravenosos para una rápida rehidratación hasta fórmulas lácteas especializadas desarrolladas específicamente para elefantes huérfanos. Pero a pesar del calor y la atención médica, Django seguía inconsolable. Se negaba a comer, apartando la cabeza de los biberones de leche de elefante cuidadosamente preparada. Su cuerpo temblaba continuamente, ya no por el frío, sino por el dolor y el terror. El personal del santuario ya había visto esto antes. Los elefantes jóvenes, quizás más que cualquier otra especie, forman profundos vínculos emocionales. La pérdida de la madre no solo significa la pérdida de alimento y protección, es la destrucción de todo su mundo emocional. Durante 3 días, Django apenas durmió. Cuando el agotamiento finalmente se apoderó de él, su descanso fue irregular y breve. Se despertaba con pequeños barritos de pánico. Buscaba el olor y el tacto familiares de su madre. El equipo veterinario trabajó sin descanso, proporcionándole nutrición a través de sondas de alimentación cuando era necesario. Pero todos sabían que la intervención médica solo podía hacer hasta cierto punto. Lo que Jingo necesitaba era algo que no se podía recetar ni administrar con una aguja. Fue Mary Osu, una cuidadora que había trabajado con elefantes huérfanos durante más de 15 años, quien sugirió por primera vez que probasen algo poco convencional. La pequeña oficina de la guardería, adyacente a la sala médica, contenía un sofá de cuero marrón, desgastado pero cómodo, donde el personal solía echar siestas rápidas entre las horas de alimentación. El sofá era viejo,
Su cojín estaba blando y sediente por los años de uso, y conservaba el calor y el olor acumulados de las muchas personas que habían cuidado de los elefantes anteriormente. En la cuarta noche de Django en el santuario, mientras yacía temblando en el colchón médico estéril, a pesar de las lámparas de calor, Mary levantó suavemente su pequeño cuerpo y lo llevó a la oficina. Tenía una intuición nacida de años de observar el comportamiento de los elefantes, la sensación de que a veces el equipo médico más avanzado no podía sustituir el simple consuelo de la suavidad y la presencia humana. Cuando acomodó a Django en los cojines del sofá, ocurrió algo extraordinario. El temblor que había sacudido su pequeño cuerpo durante días comenzó a disminuir. Su cabeza, que había mantenido rígidamente erguida, en constante alerta, bajó lentamente hasta que su mejilla descansó contra el cálido cuero. Por primera vez desde el rescate, sus músculos se relajaron por completo. Mary observó con asombro cómo la respiración de Django se hacía más profunda y estable. Su pequeña trompa, que había estado enrollada contra su cuerpo en señal de angustia, se desplegó gradualmente y comenzó a explorar la textura del sofá. El suave cuero parecía recordarle algo primitivo y reconfortante, tal vez desencadenando recuerdos celulares de apretarse contra la cálida piel de su madre. Esa noche, por primera vez en casi una semana, Django durmió profundamente. Mary dormitó a ratos en la silla junto al sofá, despertándose cada pocos minutos para ver cómo estaba, pero el pequeño elefante permaneció tranquilo. Al acercarse el amanecer, sintió un suave toque en la mano. La punta de la trompa de Django rozaba sus dedos, una exploración tentativa que los elefantes utilizan para recabar información sobre su mundo. Era la primera muestra de curiosidad que había mostrado desde su llegada. Cuando llegó el turno de la mañana, se encontraron con una escena extraordinaria. Django no solo estaba durmiendo, estaba tumbado sobre los cojines del sofá con el completo abandono de una criatura que se sentía segura. Tenía las patas en quimbo, la trompa colgada sobre el reposabrazos y respiraba tan profunda y tranquilamente que el Dorchen tuvo que mirar de cerca para asegurarse de que seguía vivo. Y lo que es más importante, cuando le ofrecieron su biberón matutino, lo aceptó con entusiasmo por primera vez. La noticia se extendió rápidamente por el santuario. Django había encontrado su santuario dentro del santuario, pero lo que ninguno de ellos sabía aún era que ese viejo sofá de cuero se convertiría en la piedra angular de su curación, la base sobre la que poco a poco se reconstruiría su confianza en el mundo. La transformación fue tan rápida como notable. Una semana después de su primera noche en el sofá, Django había ganado 3,2 kilos. Sus costillas, que antes se veían claramente bajo su piel grisácea, comenzaron a desaparecer bajo una capa de grasa saludable. Sus ojos, antes apagados por el trauma y el agotamiento, comenzaron a mostrar destellos de la inteligencia y la curiosidad que caracterizan a su especie. Pero quizás lo más revelador fue que Geno se negaba a dormir en cualquier otro lugar. Cada tarde, cuando el sol pintaba el cielo de Kenyon de brillantes tonos naranjas y púrpuras, se dirigía con paso inestable a la oficina y se colocaba expectante junto al sofá. Si un cuidador intentaba guiarlo de vuelta a la sala médica, con su cama especialmente diseñada para elefantes, él expresaba su descontento con un barrito, un sonido que al principio era apenas un chirrido, pero que se hacía más fuerte cada día. Al principio, la doctora Chen se preocupó por este comportamiento. Los elefantes en libertad duermen en el suelo, a menudo de pie, y ella temía que permitir que Django se volviera dependiente de los muebles humanos pudiera complicar su eventual regreso a la naturaleza. Pero al observarlo más de cerca, comenzó a comprender que no se trataba simplemente de buscar comodidad. Era algo mucho más profundo. Los elefantes se encuentran entre los animales más complejos emocionalmente de la Tierra. Lloran a sus muertos, celebran los nacimientos y forman vínculos que duran toda la vida. Para una cría tan joven como Django, el cuerpo de la madre proporciona algo más que comodidad física. Es todo un universo de seguridad y amor. El sofá, con sus superficies suaves y el calor humano acumulado, servía como sustituto de esa presencia materna perdida. La rutina diaria que se desarrolló en torno al tiempo que Geno pasaba en el sofá
se convirtió en una danza de cuidados cuidadosamente orquestada. Cada noche, la cuidadora Susan Wangi lo subía a los cojines, una tarea que se hacía más difícil a medida que él se hacía más fuerte y pesado. A las 3 semanas de edad era lo suficientemente ligero como para que una sola persona pudiera manejarlo. A las 6 semanas se necesitaban dos cuidadores y empezaron a preocuparse por lo que pasaría cuando creciera demasiado para poder levantarlo por completo. Pero esas preocupaciones pasaron a un segundo plano cuando fueron testigos de la profunda paz que se apoderaba de Django cada noche. Su postura para dormir se convirtió en un ritual muy querido, observado por el personal que se asomaba a la oficina para ver cómo estaba. Empezaba por ponerse de pie en el sofá, comprobando su estabilidad con sus grandes patas. Luego, con los movimientos deliberados de alguien que realiza una ceremonia sagrada, se bajaba lentamente hasta que su barriga descansaba sobre los cojines. Apoyaba la cabeza contra el reposabrazos, a menudo con la trompa colgando por un lado como un apéndice sin huesos. Sus patas traseras se estiraban detrás de él y las delanteras se doblaban ligeramente bajo su pecho. En esta posición, parecía menos un elefante africano salvaje y más un enorme gato doméstico que se había apropiado del mejor lugar de la casa. El parecido era tan sorprendente que los cuidadores empezaron a referirse a estas sesiones como las siestas de Django, a pesar de que cada una duraba horas. El sofá se convirtió en algo más que un lugar para dormir. Era el ancla emocional de Django. Durante el día, cuando aprendía a interactuar con otros elefantes rescatados o recibía sus revisiones médicas, regresaba periódicamente a la oficina solo para tocar el sofá con la trompa. Era como si necesitara asegurarse de que su espacio seguro seguía allí esperándolo. El especialista en comportamiento del santuario, el doctor James Kiproich, documentó estas interacciones con fascinación. Django había desarrollado una relación compleja con diferentes partes del sofá. Prefería el cojín izquierdo para dormir, pero utilizaba el lado derecho para lo que el doctor Kiprotic denominaba comportamiento de procesamiento. Cuando Django se encontraba con algo nuevo o estresante durante el día, más tarde se le encontraba sentado erguido en el cojín derecho, moviendo la trompa rítmicamente mientras procesaba lo que le había preocupado. Lo más notable es que Django comenzó a comunicarse de manera diferente cuando estaba en el sofá. Los elefantes tienen un amplio vocabulario de gruñidos, trompetazos y chillidos, muchos de los cuales están por debajo del rango auditivo humano. En el sofá, Django desarrolló lo que los cuidadores llamaban sus sonidos de sofá, suaves gruñidos de satisfacción que eran completamente diferentes de sus llamadas de angustia o trompetazos de excitación. Estos sonidos eran tan tranquilos que varios cuidadores informaron de que les ayudaban a dormir durante sus turnos de noche, cuando dormitaban en sillas cercanas. Con el paso de las semanas, la relación del pequeño elefante con el sofá evolucionó. Aprendió a subirse a él por sí mismo. Primero, apoyándose contra él y empujándose con las patas traseras, y más tarde con un enfoque frontal más coordinado que consistía en colocar las patas delanteras sobre los cojines y levantar el cuerpo. La primera vez que logró esta hazaña por sí mismo, todo el turno de día se reunió para verlo y animarlo. Su emoción casi igualaba el evidente orgullo de Django por su logro. El sofá también se convirtió en un puente entre Django y sus cuidadores humanos. Los elefantes son animales muy inteligentes y perceptivos, capaces de reconocer a los seres humanos individualmente y de formar preferencias y relaciones. Desde su posición en el sofá, Geno comenzó a interactuar con más confianza con los cuidadores. Extendía la trompa para tocarles la cara, aprendiendo a distinguir entre las manos suaves de Mary, la voz tranquilizadora de Susan y los precisos exámenes clínicos del Dr. Chen. Fue durante una de estas interacciones en el sofá cuando Jano mostró por primera vez lo que la comunidad de investigadores de elefantes denomina apretones de mano con la trompa. Una tarde, cuando el cuidador David McAlee se arrodilló junto al sofá, Django extendió su trompa y la envolvió suavemente alrededor de la muñeca de David. El gesto duró solo unos segundos, pero fue un momento profundo de confianza y conexión. A partir de esa noche,
Django estrechaba la mano de cada cuidador antes de acostarse a dormir. El sofá se convirtió en un lugar donde Django aprendió que el contacto humano podía ser reconfortante en lugar de aterrador. Los cuidadores se sentaban a su lado, rascándole suavemente detrás de las orejas o acariciándole la trompa, enseñándole que estaba a salvo y que era querido. Estas sesiones se volvieron tan importantes que se incorporaron a su programa oficial de cuidados, etiquetadas como terapia de confort en su historial médico. Pero quizás el avance más conmovedor fue el comportamiento protector de Django hacia el sofá en sí. Cuando nuevos cuidadores o veterinarios se acercaban mientras él descansaba, se colocaba entre ellos y su querido sofá, no de forma agresiva, sino con una intención clara. Había reclamado ese espacio como suyo y estaba dispuesto a defenderlo si fuera necesario. A medida que se acercaba el otoño y Django se hacía más fuerte y seguro de sí mismo, el personal del santuario comenzó a enfrentarse a una realidad agridulce. Su curación estaba funcionando quizás demasiado bien. El pequeño y traumatizado ternero, que había llegado meses atrás, se estaba convirtiendo en un joven elefante robusto y curioso. Pero con ese crecimiento llegó la pregunta inevitable. ¿Qué pasaría cuando fuera demasiado grande para el sofá que le había salvado la vida? La pregunta se respondió por sí sola en una fresca mañana de principios de octubre. Django, que ahora tenía 3 meses y pesaba casi 80 kilos, se acercó a su querido sofá con su habitual entusiasmo vespertino. Pero cuando intentó subirse a los cojines, como había hecho tantas otras veces, el sonido del cuero tensándose llenó la oficina. El sofá, que lo había sostenido fielmente durante su recuperación, estaba finalmente llegando al límite de su estructura. El doctor Chen observó con ansiedad cómo Django se acomodaba en su posición, con el armazón del sofá crujiendo de forma inquietante bajo su peso. El pequeño elefante parecía ajeno a la preocupación de los humanos que lo rodeaban, pero los cuidadores intercambiaron miradas inquietas. Sabían que este día llegaría, pero enfrentarlo resultó ser más difícil emocionalmente de lo que nadie había previsto. Los problemas prácticos eran obvios. Si el sofá se rompía mientras Django dormía, podría lesionarse. Y lo que es más importante, a medida que siguiera creciendo, su dependencia de este mueble específico podría convertirse en un serio obstáculo para su eventual reintroducción en una manada de elefantes salvajes. Ningún elefante del Parque Nacional de Amboseli tendría acceso a un sofá de cuero, y el objetivo final del santuario siempre había sido devolver a sus protegidos a la naturaleza, pero las consideraciones emocionales eran igualmente complejas. El sofá representaba algo más que comodidad para Django. Era la piedra angular de su recuperación, el lugar donde había aprendido a confiar de nuevo. Quitárselo de forma abrupta podría desencadenar las mismas respuestas traumáticas que casi lo mataron durante sus primeros días en el santuario. El doctor Kiproich, especialista en comportamiento, propuso un plan de transición gradual. En lugar de retirar el sofá, introducirían poco a poco a Django en otras formas de dormir que pudieran salvar la distancia entre su dependencia actual y los comportamientos naturales de sueño que necesitaría en la naturaleza. El proceso tendría que ser tan gradual que Django apenas notara los cambios. El primer paso fue introducir materiales naturales alrededor y sobre el sofá. La cuidadora Mary comenzó a traer hierba suave de los terrenos del santuario, del mismo tipo que los elefantes utilizan para crear cómodos lugares para dormir en la naturaleza. La esparció por la oficina y finalmente comenzó a colocar pequeños montones sobre el sofá. La reacción de Django fue inmediata y positiva. Su trompa exploró la hierba con intensa curiosidad y comenzó a incorporarla a su rutina nocturna. En lugar de simplemente tumbarse sobre los cojines de cuero, primero disponía las hierbas a su gusto, creando lo que parecía un nido primitivo pero deliberado. Animados por esta respuesta, el equipo aumentó gradualmente la cantidad de material natural. Se añadió heno suave, luego hojas secas de árboles preferidos por los elefantes y finalmente pequeñas ramas que Django podía manipular con su trompa. En 2 semanas, el sofá estaba casi completamente cubierto con materiales naturales para la cama que Django
había dispuesto él mismo. La transformación fue notable. El ritual nocturno de Django, que antes consistía simplemente en subirse al sofá y dejarse caer exhausto, evolucionó hasta convertirse en un elaborado proceso de construcción de nidos que podía durar hasta 30 minutos. Colocaba y recolocaba metódicamente los materiales, probando diferentes configuraciones hasta encontrar una que satisfaciera sus requisitos particulares. El Dr. Chen documentó cada etapa de esta evolución, reconociendo que estaban presenciando algo extraordinario. Django estaba aprendiendo por sí mismo comportamientos que normalmente le habría enseñado su madre. A través de su propia experimentación e instinto, estaba redescubriendo el antiguo conocimiento de los elefantes de crear espacios cómodos para dormir a partir de materiales naturales. La siguiente fase consistió en reducir gradualmente la altura de su espacio para dormir. El equipo de mantenimiento del santuario, bajo la dirección del Dr. Kiproich, comenzó la delicada tarea de crear un sistema de escalones. Construyeron una serie de plataformas, cada una ligeramente más baja que el sofá, que podían introducirse poco a poco. La primera plataforma era solo 5 centímetros más baja que los cojines del sofá y se colocó justo al lado. Django, ahora cómodo con su comportamiento de recolección de hierba, apenas pareció notar el cambio cuando sus materiales de cama se extendieron a esta nueva superficie. En pocos días, dormía parcialmente en el sofá original y parcialmente en la plataforma. Semana tras semana se añadieron plataformas adicionales, cada una de ellas un poco más baja que la anterior. El espacio para dormir de Django se amplió gradualmente a medida que comenzó a utilizar varios niveles, colocando sus hierbas y hojas por toda la zona. El proceso fue tan gradual que se adaptó a cada cambio sin angustia. La prueba más crucial llegó cuando el equipo del santuario introdujo lo que llamaron la plataforma de tierra. Básicamente, se trataba de un lecho elevado de tierra que se construyó para igualar la altura de la plataforma artificial más baja. Este sería el puente de Django para dormir en tierra natural, tal y como lo habían hecho los elefantes durante millones de años. La introducción de tierra real en su espacio para dormir desencadenó algo profundo en la conciencia en desarrollo de Django. Pasó horas explorando la nueva superficie con su trompa, cavando pequeños agujeros y volviéndolos a rellenar. Su trompa, que se había vuelto más larga y más hábil a lo largo de los meses, comenzó a mostrar los complejos comportamientos de manipulación que los elefantes utilizan para crear cómodas depresiones para dormir en la naturaleza. Una tarde, mientras los cuidadores observaban desde la puerta, Django hizo algo que hizo llorar a Mary. En lugar de subirse al sofá, se dirigió directamente a la plataforma de tierra. Con la trompa y las patas, excavó una depresión poco profunda del tamaño exacto de su cuerpo. A continuación, forró cuidadosamente esta depresión con las hierbas y hojas más suaves que pudo encontrar. Por último, se tumbó en esta cama hecha por él mismo y se acomodó para pasar la noche. Por primera vez desde su llegada al santuario, Lleno dormía en la tierra, tal y como habían hecho sus antepasados durante innumerables generaciones. Pero había llegado a este comportamiento natural a través de su propio proceso de descubrimiento, desarrollando la confianza y las habilidades que le serían muy útiles en la naturaleza. El sofá original, ahora en gran parte sin usar, permanecía en la esquina de la oficina como un amigo fiel que había completado una importante misión. Django todavía se acercaba a él de vez en cuando durante el día, tocándolo con su trompa en lo que parecía un gesto de reconocimiento. Pero su lealtad nocturna se había desplazado a la tierra que creaba cada noche. La doctora Chen documentó esta transición como uno de los procesos de rehabilitación más exitosos que había presenciado. Django no solo había superado su trauma, sino que había aprendido a adaptarse e innovar. El sofá había servido como un trampolín, proporcionándole la seguridad que necesitaba mientras desarrollaba la confianza necesaria para adoptar sus comportamientos naturales. El personal del santuario comenzó a hablar del protocolo del sofá como un posible modelo para tratar a otras crías de elefante gravemente traumatizadas.
Habían descubierto que, a veces, el camino más eficaz para volver a la vida salvaje no era la inmersión inmediata en condiciones naturales, sino un puente de comodidad que permitiera la curación al ritmo del propio elefante. A medida que el verano daba paso al otoño, la cama de tierra de Django se fue sofisticando. Aprendió a colocarlo para captar el sol de la mañana y comenzó a mostrar preferencia por ciertos tipos de hierbas y hojas. Su peso se había estabilizado en unos saludables 100 kilogramos y las evaluaciones de su comportamiento indicaban que estaba listo para la siguiente fase de su rehabilitación. Pero antes de que pudiera trasladarse a los recintos más grandes, donde aprendería a interactuar con otros elefantes, quedaba un último paso en su relación con el sofá. La fotógrafa del santuario, María Santos, había estado documentando la recuperación de Django desde su llegada. Propuso crear un retrato final de Django con el sofá que le había salvado la vida. En una dorada tarde de noviembre, con la luz natural entrando por las ventanas de la oficina, María capturó lo que se convertiría en una de las imágenes más preciadas del santuario. Django, ahora fuerte y seguro de sí mismo, estaba de pie junto al viejo sofá de cuero, con una pata delantera apoyada suavemente en su brazo. Su trompa se extendía hacia los cojines en un gesto que parecía a la vez nostálgico y agradecido. En la fotografía, tanto el elefante como el sofá parecían bañados por la misma luz cálida, creando una metáfora visual de la curación que había tenido lugar entre ellos. Era una imagen que más tarde se utilizaría en los materiales educativos del santuario, mostrando al mundo que, a veces, el camino hacia la naturaleza requiere un desvío inesperado a través de la compasión. A la semana siguiente, Jeno se trasladó a los recintos de rehabilitación más grandes, donde pasaría los siguientes 18 meses aprendiendo a formar parte de una manada de elefantes de nuevo. El sofá permaneció en la oficina, listo para proporcionar consuelo al próximo elefante traumatizado que pudiera necesitar su particular magia curativa. Pero Django se llevó consigo las lecciones que había aprendido durante esos meses cruciales. Había descubierto que el consuelo y la seguridad podían encontrarse en lugares inesperados, que la adaptación era posible incluso después de una pérdida devastadora y que el camino de vuelta a la vida salvaje a veces requería un abrazo temporal de ternura. 6 meses más tarde, cuando Django finalmente estuvo listo para unirse a la manada semisalvaje en el recinto de 1000 acres del santuario, mostró un último comportamiento que recordó a todos sus días en el sofá. En su primera noche en el espacio más amplio, en lugar de simplemente tumbarse donde se sintiera cansado, Jeno pasó casi una hora creando un elaborado nido para dormir con hierba, hojas y tierra blanda. Los cuidadores, que observaban desde la distancia, sonrieron al reconocer los movimientos cuidadosos y metódicos que habían visto por primera vez en la oficina del santuario. Django estaba utilizando las habilidades que había aprendido por sí mismo, los comportamientos adaptativos que había desarrollado durante su transición del sofá a la tierra. Se había convertido no solo en un superviviente, sino en un innovador. Mientras se acomodaba en su cama hecha por él mismo bajo el vasto cielo africano, con la Cruz del Sur brillando sobre su cabeza y los sonidos de los elefantes salvajes llamando en la distancia, Jeno representaba algo profundo sobre la resiliencia de la vida misma. A veces, la curación más importante no se produce a pesar de la vulnerabilidad, sino gracias al valor de aceptar el consuelo cuando se ofrece. El viejo sofá marrón le había dado algo más que un lugar para dormir. Le había dado tiempo, tiempo para llorar su pérdida, tiempo para curarse, tiempo para hacerse lo suficientemente fuerte como para enfrentarse de nuevo al mundo salvaje. Al final, ese tiempo había sido el regalo más preciado de todos. Hoy Django deambula libremente por la naturaleza protegida del lugar de liberación del santuario. Un magnífico elefante joven, cuyo trauma temprano solo es visible para aquellos que saben dónde mirar. A veces, según observan los observadores, muestra una preferencia inusual por los lugares blandos y cubiertos de hierba para dormir, y crea camas más elaboradas que otros elefantes de su edad. Pero estos comportamientos, nacidos de su inusual viaje hacia la curación, lo han convertido en un elefante mejor, no en uno comprometido.
Ha aprendido que la comodidad y la fuerza no son opuestas, que la adaptación es una forma de inteligencia y que, a veces, el camino de vuelta a la naturaleza requiere aceptar temporalmente una bondad inesperada. El sofá sigue en la oficina del santuario, con el cuero ahora agrietado y desgastado, y los cojines permanentemente marcados por el peso de un elefante en crecimiento. Han llegado y se han ido nuevos huérfanos, cada uno con su propia historia de pérdida y recuperación, pero ninguno ha necesitado la medicina particular que el sofá proporcionó a Jingo. Permanece allí como un recordatorio de que la curación toma muchas formas, que el amor puede expresarse a través de los gestos más simples y que, a veces, las conexiones más profundas entre especies se producen de formas que nadie podría haber predicho. Al final, la historia de Django y su querido sofá se convirtió en algo más que un simple relato sobre la rehabilitación de animales. Se convirtió en un testimonio del poder de la compasión paciente para transformar incluso los corazones más rotos. El gentil gigante, que una vez temblaba solo en la selva africana, ahora guía a los elefantes más jóvenes a través de sus propios viajes de recuperación, enseñándoles con el ejemplo que la supervivencia es posible, que la adaptación es fuerza y que, a veces, las fuentes de consuelo más inverosímiles pueden proporcionar exactamente lo que un alma herida necesita para sanar. Y en los momentos de tranquilidad antes del amanecer, cuando el santuario se sumerge en un sueño pacífico, el viejo sofá continúa su vigilia, listo para proporcionar su particular forma de magia curativa a cualquier criatura pequeña y asustada que necesite recordar lo que se siente al estar a salvo, arropada y amada.